en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo número 9. Vamos a compartir la bendita palabra de Dios para que todos juntos leamos. Y el que no puede leer español, pues que escuche lo que la palabra de Dios dice. El versículo que leemos es el versículo número 6, capítulo 9 de Romanos. Versículo 6 nos dice de la siguiente manera: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que Él llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Amén. Hasta ahí damos la porción. Pueden tomar su asiento, por favor. El apóstol Pablo ha venido hablando, ya hemos dicho, hermano, el tema central de esta epístola es el tema de la salvación. Y ha venido hablando de ello, y ha venido, hermano, hablando acerca del pueblo de Israel, de cómo, a pesar de que ellos tuvieron tantos privilegios, beneficios de parte de Dios, pues fueron la nación a la cual Dios quiso escoger para hacerlos su pueblo. Hizo un pacto con ellos, tantas bendiciones. Los ubicó, hermano, en una tierra que ellos no trabajaron, una tierra que fluía leche y miel, o sea, una tierra muy próspera. Y el Señor le dijo: miren, yo voy a sacar a esos de ahí, tierra que ustedes no trabajaron, viñedos que no plantaron, ustedes los van a disfrutar porque yo se las quiero dar. Y se las dio. Fueron, hermano, el único pueblo, hermano, sobre el cual la presencia de Dios se mantenía permanentemente, hermano. Era permanente la presencia de Dios, como dice la palabra de Dios: mientras vagaron en el desierto 40 años, de día una nube los cubría para protegerlos del calor del sol, y de noche una columna de fuego, hermano, les guiaba, hermano, y les daba el calor. Luchaba contra sus enemigos, los derrotaba por ellos, les daba victoria, hermano. Muchos beneficios, como dice el apóstol Pablo, hermano. El culto, hermano, fue, hermano, para ellos el privilegio de adorar a Dios. Las promesas, las bendiciones, como dice, el pacto para ellos. Todo, hermano, fue para ellos.
Pero sin embargo, a pesar de eso, dice el apóstol Pablo, dolor había en su corazón porque Israel, hermano, no había podido ser salvo. O sea, llegaron un momento, hermano, en que el mismo pueblo de Israel, engañado, hermano, por esa posición a la cual Dios le había elevado, o como dice en una de las porciones, dice que esa belleza que ellos tenían, ellos y esa grandeza, ellos pensaron que la tenían por ellos mismos. Y dice Dios, no, la belleza que tú tenías, yo te la di. Ellos no comprendieron eso. Entonces, hermano, a pesar de tantos beneficios y privilegios que ellos tuvieron, el apóstol Pablo dice, dolor hay en mi corazón por causa de mis hermanos, los que son los judíos, israelitas, según la carne, porque no son salvos. Porque no son salvos. Entonces, por supuesto que esta expresión o esta afirmación iba a levantar, hermano, preguntas, inquietudes o acusaciones contra el apóstol Pablo, de cómo es que él estaba hablando que el pueblo de Israel, hermano, no era salvo. Porque ellos creían que eran salvos, ¿verdad? O sea, los israelitas en su pensamiento, ellos creen hasta hoy que ellos son pueblo especial de Dios. Y en parte ahí está, la promesa ahí está, pero por ahora Dios los ha hecho a un lado a ellos. Pero, hermano, el apóstol Pablo dice, no han logrado ser salvos. Entonces, para no crear la controversia o hacerla más grande, ahora lo que va a hablar el apóstol Pablo, hablar de que en realidad, o sea, las promesas eran buenas. O sea, no es que Dios mintió cuando Dios les dio la ley y les dijo, bueno, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Dios no mintió. O sea, eso era verdad. El problema es que, hermano, el ser humano es incapaz de, hermano, cumplir la palabra de Dios. O sea, no hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. Entonces, como no había uno siquiera que pudiera cumplir la ley, entonces, hermano, de nada sirvió que Dios, hermano, les pusiera en bandeja de plata y decirles, miren, aquí están las bendiciones para ustedes. Porque, hermano, aunque la ley era santa, justa y buena, ninguno la pudo cumplir. O sea, no la pudieron cumplir. Entonces, hermano, a pesar de que, hermano, ellos tuvieron, hermano, como le digo, el privilegio de tener la presencia de Dios, ahora, hermano, ¿qué pasaba que no eran salvos? Entonces el apóstol Pablo explica. Y entonces dice, la promesa de Dios, esa no falló. O sea, Dios fue veraz. La ley era santa, era justa y era buena. El problema es que nadie la pudo cumplir. Pero entonces por eso es que él va a explicar, hermano, y a decir, hermano, cuál es la razón verdadera por la que muchos o la mayoría de ellos no eran o son salvos. Y hay una explicación muy bonita, que también, hermano, trasladándola al plano espiritual de la iglesia, también al aplicarla, hermano, hay ese engaño, hay esa confusión, ¿verdad? O esa mala interpretación, hermano, de creer que se es pueblo de Dios cuando no se es. Fíjense, de creer que es pueblo de Dios, porque eso es lo que sucede. El Señor nos habla, estamos en tiempos de apostasía. O sea, personas, hermano, que son religiosas y pretenden y creen alabar a Dios y pueden ser muy sinceros en su corazón, pero están, hermano, sinceramente equivocados. Porque se les ha hecho creer que son salvos, aunque no sean salvos. Y es lo que pasaba con los judíos, que los fariseos, los saduceos, los herodianos y todos esos religiosos, hermano, le hacían creer al pueblo que ellos estaban agradando a Dios cuando no lo estaban agradando. Por eso es la porción que leímos hoy. Dice en versículo 6, dice, no es que la palabra de Dios haya fallado. O sea, ahí lo dice claramente. O sea, Dios no falló en su promesa. O sea, lo que Dios había prometido, Dios estaba dispuesto a cumplírselos. El problema es que quienes fallaron fueron ellos, no Dios. Quienes fallaron fueron ellos, no la palabra. Entonces por eso él dice, no es que la palabra de Dios haya fallado. Y entonces él va a dar la explicación. Entonces él dice,
porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Es algo como contradictorio o confuso, ¿verdad? ¿Cómo que no? Si yo nací en El Salvador, soy salvadoreño. Si yo nací en México, soy mexicano. Y aquí está diciendo que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Entonces lo que se está refiriendo, hermano, es que como Él hizo un pacto con ellos, y al hacer un pacto con ellos, Dios, por ejemplo en Abraham, cuando Dios hace pacto con Abraham, Dios le dice claramente eso: en ti serán benditas todas las naciones. Yo te voy a bendecir a ti y a tu simiente. O sea, se lo dice claramente. Entonces, hermano, voy a decir, se sobreentiende que los descendientes de Abraham eran, hermano, los de la promesa. Pero ahora Él va a explicar algo. Por eso decíamos, hermano, que en el capítulo 9 comienza el apóstol a desarrollar el tema de la elección. Fíjese, la elección. Que por sobre, hermano, las promesas que Dios pueda darle, vamos a decir, a los israelitas, hermano, se sobrepone, hermano, la voluntad, hermano, ¿qué le puedo decir, hermano? Soberana de Dios. Que así como Él los escogió, Él como es soberano, Él los desechó. ¿Y quién le dice algo a Dios? Nadie puede cuestionarlo, ¿verdad? Porque dice, ¿qué le va a decir el barro al alfarero? ¿Por qué me has hecho así? Entonces, aunque Él les dio la promesa, su soberanía, hermano, le da la autoridad para, hermano, también desecharlos en el momento que Él quiera. Y eso es lo que va a explicar el apóstol Pablo. De que por sobre las promesas y el pacto que Él hizo con ellos, se antepone, hermano, la voluntad, la elección de Dios. Y aún de entre los israelitas, Dios puede desechar a unos y escoger a otros. Y eso es lo que va a explicar, lo que dice ahí. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Y lo bueno es que Él va a dar el ejemplo. O sea, apoyado en la palabra de Dios, en las escrituras, el apóstol va a decir, esta es la razón por la cual estoy exponiendo esto. La verdad de Dios es esta. Entonces Él da el ejemplo y dice, esto es, versículo 8 dice, versículo 7 dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Entonces, hermano, claro, si leemos la escritura, Abraham, hermano, no solamente tuvo en total 8 hijos. Pero aunque él tuvo en total 8 hijos y de ahí, hermano, nacieron, como dice, se hicieron como la arena del mar, viene, hermano, y angosta, hermano, la promesa de Dios. Y dice, no es sobre los 8 que descienden de Abraham, es sobre Isaac. O sea, ya saca 7 y deja solo a uno, a Isaac. Fíjense. Entonces ahí, hermano, el pacto que Él hizo con ellos como nación, ya Dios lo recorta y Dios dice, no, el pacto fue, o sea, terrenal, sí, pero ahora viene la decisión, la elección, la cual solamente a Dios le pertenece. Y entonces viene Dios y dice claramente, Dios le dijo a Abraham, en Isaac te será llamada descendencia. Y entonces va a poner el ejemplo. Por eso dice, porque el versículo 9 dice, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Entonces, ¿se recuerda usted, hermano, que Abraham y Sara, ellos no podían tener hijos, ¿verdad? Ya mayores de edad y no podían tener hijos. Entonces viene Dios y un día se le aparece a Abraham y le dice, bueno, era Abraham todavía, pero le dice a Abraham, de cierto te bendeciré. Y por este año, en la costumbre de la vida, tu mujer va a tener un hijo. Entonces cuenta la historia de que, hermano, Sara
estaba atrás oyendo lo que el ángel de Jehová le decía a Abraham. Y entonces dice que Sara no creyó, porque ella era una mujer de 90 años, había perdido la costumbre de las mujeres. Y entonces Sara dijo, bueno, una mujer como yo a esta edad va a experimentar placer para tener un hijo de mi esposo que también ya es mayor. Y entonces se rió. Le causó risa lo que, hermano, en ese momento era la plática entre Dios y Abraham. Qué mala costumbre de las mujeres estar escuchando las pláticas, ¿verdad? Es mala costumbre, ¿verdad? El querer saber lo que otros están hablando, hermano, y agarrar el otro teléfono ahí para oír lo que el otro está hablando allá en la sala. Eso no es bueno. No hay que ser metido uno en el querer saber lo que uno no le están diciendo. Entonces Sarita estaba ahí, hermano, oyendo donde no tenía que oír. Y al oír la palabra de Dios le causó risa. Y entonces, por supuesto, Dios que todo lo sabe, hermano, y se le puso firme y dijo, ¿por qué se rió Sara? Dijo, ¿por qué te reíste, Sara? Le dijo, no, yo no me he reído, le dijo. Sí, te reíste, le dijo, porque no has creído, pero aquí te va, le dijo. Ciertamente vas a tener un hijo, le dijo, y hoy porque te has reído, le vas a poner risa, le dijo al niño. O sea, Isaac quiere decir risa. Entonces, claro, para que cuando ella, hermano, o alguno de ellos llamara al niño, ¡ay, risita, ven! ¿Y por qué le puso risa al niño? Ella tuviera que contar la historia de su incredulidad. Y de esa manera avergonzarla, hermano, para que cada uno de nosotros entendamos que cuando Dios habla, hermano, Dios no está jugando. Que cuando Dios habla, hermano, Dios no quiere, hermano, que nosotros tomemos sus palabras a la ligera, porque Dios habla en serio. Y no está jugando con nosotros. No estaba jugando con Sarita. Pero eso es lo que está diciendo. La palabra, la promesa era esa, hermano. Pero entonces, ¿qué pasa? Usted se recuerda que como pasó el tiempo y no pasaba nada, hermano, entonces dice de que Abraham, afligido porque pues sí, ya pasaba el tiempo y no pasaba nada, él se llegó a la criada de Sara. Y que embarazada y tuvo un hijo. De ahí nace Ismael. Entonces, de acuerdo a las costumbres de los hebreos, hermano, era el primogénito o el mayor el que precedía sobre los menores. Y entonces, como Ismael, hermano, nació, entonces Abraham pensó que esa era la bendición que Dios le iba a dar. Entonces Dios le tuvo que hablar y le dijo, no, ese no es el hijo. Ese no es el hijo por el cual yo te dije que te iba a bendecirle. Está bien, yo lo voy a bendecir, pero ese no es el hijo. Y usted sabe lo que se creó, era un gran problema. Pero la cosa es de que no es en Ismael ni en los otros hermanos hijos de Abraham, sino que en Isaac, le dice Dios. Y entonces viene, hermano, y acorta más, hermano, esa elección de Dios, que cuando dice que, bueno, fíjese, en Isaac, entonces se supone que como es en Isaac, entonces toda la descendencia de Isaac iba, hermano, a ser bendecida por Dios. Pero viene Dios, hermano, y entonces cuando ya Isaac crece y se va a casar, hermano, y se casa, y Rebeca, que hermano era estéril y pedía hijos, y viene Dios y le da, hermano, un parto, pero en el parto venían dos, eran gemelos. Y entonces, hermano, ahí Dios le explica, le dice, bueno, ahí dentro de tu vientre hay dos naciones y pelearán, pero le dijo el Señor, le dijo, pero el mayor servirá al menor, le dijo. O sea, lo que Dios mismo les dio a ellos como costumbres, como reglas, como leyes, Dios mismo lo estaba quebrantando. Entonces Dios dice, no, dice, a mí quien me agrada y me va a agradar es el menor y no el mayor. Pero explica ahí, fíjese, explica y dice, y no solo esto, versículo 10, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, y entonces ahí explica y dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por obras, sino
por el que Él llama. Entonces, aquí estamos hablando de la elección de Dios, ¿verdad? No solo para el pueblo de Israel, sino para todos los que formamos parte de la iglesia. De que Dios, hermano, en ningún momento, hermano, Dios, o como mucha gente dice, no, lo que pasa es de que don Carlitos es cristiano porque tan buena gente, por eso Dios vio que él iba a creer y por eso lo salvó. No, es que esa es la niña amarillita, no, es una santa de Dios y solo lo que le faltaba eran las alas, por eso hoy es cristiana porque era una santa. Pues sí, pero ese es el punto de que no es que Dios vio que íbamos a ser buenos porque no éramos buenos ni somos buenos, sino que dice ahí, hermano, que todo lo que concierne a la elección para ser salvos, hermano, es algo que Dios se lo ha tomado solo para Él, ese derecho. Para Él. Y que no, hermano, Dios no salva porque ha visto buenas obras. Por eso es un, bueno, no voy a decir pecado, pero es una barbaridad, hermano. Es una, ¿qué le puedo decir, hermano? Locura. El pretender enseñarle a la gente que haciendo obras, hermano, de caridad o de autoflagelamiento o de romerías o qué sé yo, van a ser salvos, porque aquí dice que no habían hecho ni bien ni mal cuando Dios quiso escoger de los gemelos al menor. Y que no habían hecho ni bien ni mal, o sea, no habían nacido para que dijera a Dios, es que la verdad que Esaú me cae mal por peludo. No dijo nada de eso. Sino que, hermano, dice que Él lo escogió porque Él quiso escogerlo. Para que nosotros también entendamos eso como iglesia, hermano, hermana. No podemos presentar el mensaje de la salvación haciéndole creer a las personas que para llegar al cielo hay que hacer obras. Hay que hacer buenas cosas, hay que portarse bien. No. Dios no va a salvar a nadie porque tenga buenas obras o porque tenga carita de yo no fui, sino que, hermano, claramente dice la palabra de Dios que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. O sea que no habíamos ni aparecido, hermano. El ser humano no había sido puesto todavía sobre la tierra cuando ya Dios, hermano, dice, había predestinado un grupo de hombres y mujeres a los cuales se les iba a llamar iglesia. Y no habíamos hecho ni bien ni mal. Entonces, hermano, ese es lo admirable, hermano, de que Dios pudo, hermano, porque todo el género humano, recuérdese, está bajo condenación por Adán, todos. O sea, no hay ni un ser humano, hermano, que tenga, hermano, el mérito de ser salvo. Dice claramente, hermano, que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, no hay ser humano sobre la tierra perfecto que diga que puede ser salvo por esto y por lo otro, porque todos pecaron. Pero a pesar de que todo el género humano estaba, hermano, condenado, Dios quiso de ese género condenado, hermano, predestinar a unos para que fuesen salvos o fuésemos salvos. O sea, de los que estábamos en condenación. Entonces Dios no nos escogió, hermano, porque nos vio, como le digo, especiales y no. Sino porque fue, hermano, su decreto de elección, como dice ahí. Que Dios dijo, voy a salvar de aquí, voy a salvar de aquí, voy a salvar de aquí. Y escogió a los que Él quiso escoger. Y como dice ahí, o sea, si dice que fue antes de la fundación del mundo, eso quiere decir lo mismo que dice aquí, que no habíamos hecho ni bien ni mal. No habíamos hecho ni bien ni mal. Pero a pesar de que no habíamos hecho ni bien ni mal, hermano, viene Dios y a esos condenados nos escogió. Nos dice, este condenado ya no lo voy a condenar, lo voy a salvar mejor. Y en lugar de dejarnos condenados, nos salvó. Como dice ahí, hermano, para que el decreto de elección permaneciese, el decreto de Dios, ¿verdad? Que Él salva a quien Él quiere salvar. Y mire, porque más adelante él da unos ejemplos muy bonitos.
Entonces de los hijos de Isaac, él dice, ¿eran gemelitos? Porque tal vez de Ismael alguien puede decir, lo que pasa es que como era hijo de la criada, por eso es que Dios lo rechazó. No dice que lo rechazó porque era hijo de la criada. Al contrario, le dijo a Abraham, lo voy a bendecir, voy a hacer de él una gran nación. Pero es que no es en él, es que es en Isaac. Ya te dije que es en Isaac en que yo te voy a bendecir. Entonces igual aquí, hermano, aquí es más delicada la situación, porque aquí es papá y mamá los mismos, ¿verdad? Isaac y Rebeca, el mismo papá de los dos, gemelitos, criados en la misma bolsa, ¿verdad, hermano? Gemelitos. Si lo que los separaba solo eran minutos de distancia en el nacimiento, pero eran gemelitos. Y sin embargo, aunque eran gemelitos, hijos de la misma mamá y del mismo papá, Dios dice ahí más adelante, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Lo aborreció. Y eran hijos de Isaac. Y lo aborreció. ¿Por qué? Porque para que permaneciese el decreto de elección. Y entonces pone ejemplos, dice, versículo 12, y le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Luego dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Diremos que hay injusticia? ¡Qué injusto Dios! Porque si eran gemelitos, ¿qué le costaba bendecirlos a los dos? ¿Qué le costaba decir, mira, de estos dos gemelitos voy a hacer una gran nación? Y los hubiera bendecido a los dos. Pero como dice ahí, hermano, él dijo claramente, a este yo amo. Entonces, por eso es que hay gente que piensa que Dios es injusto. ¿Cuántas veces, hermano, usted ha oído expresiones de gente que, hermano, ante una catástrofe donde mueren miles de personas, niños y tanta gente, la gente dice, uy, qué injusto es Dios? O nosotros mismos, hermano, cuando nos sucede algo, muchas veces decimos, ay, qué injusto es Dios que permite que esto me pase a mí. Qué injusto es Dios. Entonces, hermano, ante lo que le pueda pasar al hombre, ante lo que Dios, hermano, decida hacer con la raza humana, ¿quién le podrá decir a Dios que Él es injusto? Dice, ¿diremos que hay injusticia en Dios? ¿Quién puede decir que Dios es injusto? Bueno, lo puede decir un ignorante. El que no conoce la palabra de Dios lo puede decir, como hay gente que lo dice, son ignorantes de la palabra. Pero alguien que conoce la palabra de Dios y conoce el proceder de Dios y el decreto de elección de Dios, hermano, jamás va a llamar injusticia a cualquier cosa que acontezca, aunque no importa que tengan que morir miles o millones, no importa. Dios es justo. Porque si Dios hubiese dejado, hermano, condenada a toda la raza humana, se lo merecía, nos lo merecíamos. Dios es justo. Dios es justo. Pero Él ha querido, de ese género condenado, hermano, como le digo, salvar un número definido de hombres y mujeres. A unos rechazarlos y a otros, hermano, atraerlos hacia Él. Entonces fíjese, hermano, veámonos así, usted y yo condenados, ¿verdad? Condenados, no teníamos escapatoria. Entonces imagínese el trabajo que tuvo que hacer Dios de ir hasta donde usted nació. Y ahí Dios, hermano, ir cuidando de nosotros para que cuando llegara el momento establecido por Dios, Él nos salvara. Pero fíjense, hermano, ¿cuánta gente? Millones y millones de personas que han existido. ¿Por qué usted y yo no nacimos en los tiempos, hermano, prehistóricos o qué le puedo decir, cavernícolas? ¿Por qué no nacimos con rabo, hermano, y andamos ahí todos peludos ahí peleando con los elefantes o los mamuts? ¿Por qué no nacimos ahí entonces?
¿Por qué no nacimos, hermano, en aquellos, hermano, que establecieron, hermano, las tierras y todo eso, pero que adoraban, hermano, a ídolos? ¿Por qué no nacimos en esa época? ¿Por qué Dios quiso que usted y yo naciésemos en esta época de la vida, hermano, en la que Él ofrece salvación por su fe y por su gracia? Porque Él ya lo había predestinado de esa manera. Y Él sabía exactamente, hermano, la fecha en que usted y yo íbamos a nacer para ser parte de su pueblo, la iglesia. ¿Por qué no fuimos parte? Como hay gente que dice, yo hubiera querido vivir en los tiempos de Elías, pues yo hubiera estado condenado. Porque los que estaban en ese tiempo eran puros apóstatas. Eran como 7,000 los que no habían doblado rodilla contra Baal o a Baal. Pero ahí todo el pueblo de Israel apóstata, hermano. Pero Dios quiso, hermano, eso, que naciéramos en esta época, porque Él había predestinado nuestra vida para ser salvos. Yo le aseguro que muchos de nosotros no planeamos venirnos a Estados Unidos para aquí venirnos a encontrar con Dios. La mayoría nos venimos buscando los billetes verdes, buscando, hermano, dinero en la calle, que decían que en la calle se encontraba el dinero tirado uno, que en las esquinas estaban las refrigeradoras y las cocinas y los muebles, y que uno solo agarraba, y hasta ahora yo nunca he visto eso, pero dicen que eso pasaba. Pero ¿qué nos movió a venirnos para acá? Los dólares. Nada que dijimos, voy a ir a Estados Unidos y ahí me voy a hacer cristiano, pero de verdad. No, ni pensábamos en eso. Pero como el creador del cielo y la tierra, del universo, Él sabía el plan que tenía para nosotros. Y aquí nos trajo, y aquí, hermano, muchos le conocieron aquí, y muchos, hermano, hoy son hijos de Dios, pero no vinieron aquí con ese propósito. Pero Dios sí los trajo así con ese propósito. Y entonces cuando ya, hermano, uno alcanza al entender, uno dice, con razón, por eso Dios me trajo, por eso Dios me guardó en el camino, por eso no me mató en la guerra, por eso aquella bomba no estalló, por eso es que aquella bala cuando me agaché me pasó y pegó en la pared, por eso es que esto y lo otro, hermano, tantas cosas que uno va, hermano, amarrando, se da cuenta, hermano, de cómo Dios lleva la vida de uno hasta que, hermano, lo hace suyo, lo hace su hijo. Luego dice, hermano, da el ejemplo de Moisés. Dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Entonces aquí pone un ejemplo tremendo, porque Moisés, hermano, era un hombre a quien Dios lo escuchaba. Moisés es un hombre a quien Dios escuchaba. Dios lo llamó y lo que Moisés decía, Dios le oía. Y en esta ocasión, hermano, Dios decide destruir a los israelitas. Y entonces viene Moisés y le dice, Señor, ten misericordia, perdónalos, no los castigues, y si los vas a destruir, mejor destrúyeme a mí, bórrame del libro que tú has escrito, pero no los destruyas a ellos. Señor, perdona su pecado. Y entonces por eso Dios le contestó a Moisés, mira Moisés, le digo, lo que me estás pidiendo es bueno, pero una cosa te voy a decir, voy a tener misericordia de quien yo tenga misericordia. Así que no me estés dando listas de a quién tengo que perdonar, porque no las acepto. Aquí voy a perdonar a quien yo quiera perdonar. Y de todos esos que han pecado, toditos se van a morir, dijo. Y se murieron, toditos se murieron. Todos los que le fallaron a Dios y se rebelaron contra Dios, toditos se murieron. Dios cumplió su palabra. A pesar de que Moisés intercedió para que Dios no los destruyese, Dios los destruyó. Porque él mismo dice, porque no depende de quien quiere ni del que corre, sino depende de Dios que tiene misericordia. Entonces mire, uno viene y pide, ¿verdad? Padre, ten misericordia de mi hermanita, Señor, salva a mi hermanita. Entonces, si son predestinados para vida eterna, Dios los va a salvar. Pero si no son predestinados para vida eterna, hermano,
aunque ayunemos 40 días y 40 noches, Dios no los va a salvar. Entonces, como uno no sabe, hermano, el propósito de Dios, nuestra tarea como iglesia es pedir, ¿verdad? Interceder por aquellos que amamos. Pedir que Dios salve y tenga misericordia de aquellos que no le conocen. Esa es nuestra tarea, hacerlo. Pero el salvar, hermano, el tomar la decisión de a quién salva y a quién, hermano, no salva, esa es una decisión de Dios. Eso no le pertenece a nadie. Nosotros no podemos pensar que estamos aquí porque fuimos inteligentes. Mira, hermano, yo de mis 10 hermanos, 9 son brutos porque yo soy cristiano y ellos no, mire. No, no es que ellos sean brutos, que ya son más inteligentes que ustedes. Lo que pasa es que a Dios le plació salvarlo a usted antes que a ellos, o en lugar de ellos, o no salvarlos a ellos. Dios así lo quiere. Dios así lo quiere. Entonces dice, pone otro ejemplo. Y pone el ejemplo de Faraón. Faraón dice, porque la escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Entonces, hermano, aunque Dios es el que salva, hermano, y el decreto de elección pertenece a Dios, el ser humano está limitado solamente a la presentación del evangelio. Nosotros no podemos, hermano, ofrecerle salvación a las personas y decirle: mire, si usted hace esto, si usted se viene con nosotros, usted garantía que usted salva. Mire, si usted hace esto, si no hace esto, si deja de hacer aquí, es garantía que usted es salvo. No. Porque cuando el apóstol Pablo, se recuerda, bueno, el apóstol Pablo, él predicó en muchos lugares, pero cuando llegó a Filipos, una ciudad allá, hermano, dice claramente que ante la predicación de Pablo, dice, muchos creyeron, dice, y creyeron, dice, los que estaban predestinados para vida eterna. Muchos escucharon al Señor Jesús, pero no fueron salvos. El Señor se lo dijo: ustedes me siguen no porque tengan hambre de la palabra de Dios, sino porque quieren comer pescado con pan, les dijo, gratis. Por eso me siguen. Y era cierto, lo seguían porque el Señor obraba muchos milagros en favor de ellos. Pero no es porque amaban al Señor. Pero otros sí le seguían porque le amaban. Entonces, hermano, cuando el apóstol Pablo predicaba, dice claramente que fueron, dice, creyeron los que estaban predestinados para vida eterna. No creyeron los que Pablo quería que fueran salvos. Pablo dijo: bueno, aquí que se conviertan unos 50. No, se creyeron los que Dios quiso que creyeran. Fueron salvos los que Dios había predestinado para que fueran salvos. Entonces, hermano, todo eso de que alguien va y motiva a alguien a aceptar, esa es una bendición. De que alguien le presente el plan de salvación a alguien, esa es una bendición. De que alguien, hermano, se ofrezca para traerlo a la iglesia, esa es una bendición. De que alguien, hermano, ore y ayune por usted, esa es una bendición. Pero eso no quiere decir que porque alguien está haciendo el esfuerzo para traerle, para invitarle, para evangelizarle, eso no garantiza que va a ser salva la persona o la familia. Porque quien le salvará al fin de cuentas es Dios. Mira, hay gente que pasa años. Un pastor, él comentaba eso. Él decía que él conocía una persona en su iglesia, decía que tenía más de 20 años de ir a la iglesia y no era cristiana. Y todo la tenía por la hermanita fulana, es de las fundadoras, la hermanita fulana, no, la hermanita fulana, desde que comenzó el ayuno de hembras, ahí está la hermanita, y no era cristiana. No era cristiana, ella iba, pero no era salva. Porque, hermano, no consiste en eso, de que hay que ir a la iglesia todos los días para decir que soy salvo, no. Sino que la obra de Dios, hermano, abarca muchas facetas de la vida. No solamente venir a la iglesia para que, como vengo a la iglesia, ya soy salvo. No. Eso es una parte del evangelio, ¿verdad, hermano?
El obedecer la palabra es otra parte del evangelio. El leer la escritura, el orar, hermano, el buscar de Dios, el evangelizar, es parte de la vida cristiana. No es simplemente, hermano, decir tengo una Biblia. Mire, soy cristiano porque tengo una Biblia. Mire, soy cristiano porque todos los domingos religiosamente voy a la iglesia. También los católicos romanos hacen eso. Los ateos hacen eso, hermano. Los diabólicos hacen eso. Se reúnen, hermano, muy persistentemente para adorar a Satanás y no son salvos. Entonces, como les digo, lo que había acontecido a Israel de engañarse pensando que eran salvos porque eran israelitas, Dios dice, no, es que no todos los que vienen de Israel son israelitas. No todos, ni todos los que son hijos de Abraham son hijos de la promesa. Y vamos a agregarle, no todos los que son hijos de Isaac son hijos de la promesa. Imagínense, vamos acortando la línea. A solamente un descendiente, Jacob. Y de ahí Dios hizo la nación de Israel. Pero de ahí los ismaelitas son, mire, del lado de Ismael es la parte más grande, porque son los árabes y los palestinos, que son naciones mucho más grandes que Israel. Pero dijo, no, va a ser de Isaac y su descendencia. Entonces uno puede ver, hermano, ahí a las personas, ¿verdad? Pensar de que fuimos o somos salvos porque alguna virtud Dios vio en nosotros, ¿verdad? Y uno puede decir, no, es que estos hermanitos son, porque hay gente que eso piensa, que porque lo ve a uno con Biblia, entonces la gente piensa de que la gente nació con Biblia, ¿verdad? Y que son buena gente porque tienen Biblia y por eso han sido buena gente toda su vida. Pero hermano, si nosotros pudiésemos testificar que éramos antes de conocer a Cristo, mire, yo le aseguro que si nos ponemos a testificar, después hasta nos vamos a agarrar la carta, ahí viene el hermano, ese era ladrón. Hasta miedo le vamos a tener. Cuidado con ese hermano, no lo mire mal, porque dicen que ese con solo mirarlo mataba a la gente. Si testificásemos, hermano, quiénes éramos, como un hermano decía, dice que él estaba en la parada de buses con otro hermano. Y entonces dice que estaban en la parada de buses, dice, cuando de repente dice, estaba un bolito al otro lado de la acera, estaba un bolito tirado. Y entonces apareció, hermano, ¿cómo que le decían? La que recogía bolos. Bueno, pasó la que recogía borrachos. Y viene, hermano, y lo agarraron al borrachito, venga, y él peleando ahí, bueno, se lo llevaron. Entonces, las cosas que estaban los dos hermanos y uno de ellos le dijo al otro, mire, hermano, le dijo, así me recogían a mí, le dijo. Y otro dice que le dijo, a usted, hermano. Sí. Y usted tomaba, le dicen, todos los días. Sí, le decía. Y estuve en la cárcel alguna vez. Todas las semanas, los lunes, mi esposa tenía que irme a sacar con la multa de 5 pesos para que me sacaran, le decía. O sea, ella sabía de que los lunes tenía que ir allá al puesto de la municipal a sacar al esposo porque ahí dormía todo el fin de semana borracho. Y es que hermano se le queda viendo, ¿usted tomaba? Sí. ¿De verdad? Sí. No lo puedo creer, dice. Es que yo de que lo conozco a usted, un varón recto. No, hermano. Antes de conocer a Cristo, así me quedaba yo. ¿Ustedes ya han oído el testimonio del hermano ancianito? Pregúntenle. Ustedes lo ven ahí, ¿verdad? Bien buena gente y todo, ¿verdad? Pregúntenle cuando tomaba. Él le va a dar el testimonio. Usted no va a creer quizás lo que pasaba con su vida. Pero ¿quién obró el cambio en su vida? Dios. Dios obró el cambio en su vida. Ahí está la testigo, aleluya. Pero hoy el cambio, ¿quién operó el cambio? ¿Quién hizo el cambio? ¿Quién cambió la vida? Dios, hermano. Por eso le digo, hermano, hay gente que piensa que estamos aquí por buena gente. No, hermano, estamos aquí porque condenados estábamos, hermano. Y Él nos salvó, hermano. Si de aquí, hermano, mire, yo le aseguro que de aquí bien hacemos una mafia, pero peligrosísima. Peor que la del Chapo, quizás, hermano. Se lo aseguro, hermano. Pero Dios, hermano, nos salvó por su misericordia, hermano.
Nos sacó de la suciedad, de la pudrición, del pecado. De ahí nos sacó el Señor, hermano. No podemos decir, no, hermano, yo sí era bueno, yo no tomaba y no fumaba, pero hacía otras cosas peores. Entonces, por eso, hermano, uno no puede pensar eso, ¿verdad? De decir de que Dios nos salvó porque éramos buena gente. No, ninguno de nosotros era buena gente, todos estábamos condenados. Entonces, por eso dice, entonces va a poner el ejemplo de Faraón. Entonces, Faraón, un hombre, hermano, al cual, fíjese, hay gente, hermano, a la que Dios le da riqueza y fama, inteligencia, belleza, tantas cosas. Algunas veces ustedes han querido ser millonarios o famosos o tener el cuerpo de la fulana o el cuerpo del fulano o ser el quiebracorazones de la novela como aquel o ser ¿cuántas veces usted quiere así hubieras nacido yo, hombre, así como ese hubiera querido ser? Pero mira, hay gente a la cual Dios le da todo eso para su propia perdición. Para su propia perdición. Que hermano, cuando ya sienten que ellos son todo, que son poderosos, intocables, hermosos, bellos, famosos, ricos, millonarios y aquí y lo otro, hermano, ellos creen que no necesitan de Dios. Y Faraón fue uno de ellos. Dios predestinó a este pobre hombre a la desgracia, dándole un trono. Y lo puso ahí. Y entonces por eso ahí dice: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. O sea que le dio eso, poder para machacarlo, destruirlo. Porque si usted lee en Éxodo, hermano, la historia, cuando Moisés y Aarón llegan y le dicen a Faraón que deje ir al pueblo de Israel, Dios le dijo a Moisés, mira, Moisés le dijo, yo quiero sacar al pueblo con poder, que el pueblo reconozca que yo lo saqué de Egipto. Para hacerlo así, tengo que hacerlo con grandes maravillas y milagros y prodigios. Entonces lo que yo voy a hacer, yo voy a endurecer el corazón de Faraón para que no lo deje ir, y mientras más se endurezca el corazón de Faraón, más señales yo voy a hacer y más el pueblo va a creer. Entonces si usted lee, hermano, en el primer milagro Faraón se ablandó. Cuando vio el primer milagro dijo, uy, no, este Dios es poderoso, váyanse, dijo. Y dijo, momento, Faraón, le dijo, si te voy a hacer pedacitos, 1000 pedacitos bien chiquititos, le dijo. Esto empieza, le dijo. Entonces viene y le enduraba el corazón. Decía, no, mejor ya no se van. Venía la otra señal y Faraón miraba hacia, Dios mío, este Dios es poderoso, váyanse, decía. Dice, no, momento, le dijo Faraón, le dijo Dios a Faraón. Si esto falta, son 10, le dijo, las que vienen, apenas van 2, le dijo. Dice que Dios era el que endurecía el corazón de Faraón para que no creyese. Y vinieron los consejeros de Faraón y dijeron, Faraón, ¿no te has dado cuenta que Egipto ya está destruido? Dijo, ¿qué? Ya está destruido, le dijo, ya no hay nada aquí, le dijo. Y tú todavía no dejas ir a ese pueblo, déjalo ir, le dijo. ¿Verdad? Dijo, sí, pero no, dijo, no. Hasta que Dios lo destruyó por completo. Pero esa es la razón por la cual Dios le dio a este hombre poder, fama y fortuna para su propia perdición. Por eso no andemos pidiendo cosas, hermano, que en lugar de bendecirnos, nos va a dañar. Aquí le llaman la tumba de los predicadores. Yo dijera, no solo de los predicadores, yo dijera de los cristianos. Porque hay gente que allá en sus países eran fieles a Dios, hermano. Fieles a Dios. Aquí se pierde eso, hermano. El amor al dinero. No hay tiempo para Dios. Hay tiempo para todo. Mira, hay tiempo para el mall, tiempo para el internet, para el Facebook, y para todo hay tiempo. Para Dios no hay tiempo.
No hay tiempo para Dios. No hay tiempo. Usted ve, no hay tiempo para Dios. Entonces, ¿no será que usted, pero lo de aquí no, sino que lo que me están oyendo por Facebook, por YouTube, ¿no será que usted es igual a Faraón y usted es igual a la faraona? Que Dios les ha dado algunas cosas buenas, pero no es para su bien, sino para su maldición. Y que eso que usted cree que es bueno le va a ser de pura maldición para usted y su familia. ¿No se han puesto a pensar en eso? ¿No se han puesto a pensar que no es que ustedes sean inteligentes y se hagan el quite para no venir a la iglesia, sino que quien los está endureciendo es Dios porque los quiere destruir? ¿No se han puesto a pensar en eso? ¿No se han puesto a pensar en eso? Eso le sucede a los que no quieren tomar en cuenta a Dios. Creen que ya la hicieron, ya la hicimos, ya la hicimos. Delante de Dios nadie la tiene hecha. Lo agarró, lo amasó, lo trituró hasta que lo mató. ¿Y el poder? ¿Cuál poder? ¿Y la fama? ¿Cuál fama? ¿Y el dinero? ¿Cuál dinero? ¿Para qué le sirvió a Faraón tanta riqueza? ¿Para qué le sirvió? Pregunto, ¿para qué le sirvió? Para nada. Entonces hay mucha gente a la cual Dios, como a Faraón, les da para que se endurezcan. Les da para que crean que no necesitan de Dios. ¿Quién es Jehová para que yo deje ir al pueblo de Israel? ¿Quién es Jehová? Para que digan eso. ¿Y quién es? ¿Y qué obligación tengo de ir a alabar yo? Yo no tengo ninguna obligación, ningún compromiso. Yo no he firmado ningún pacto con nadie. Yo voy cuando me da la gana y cuando no voy, yo no voy. Claro, lo mismo decía Faraón. Hasta que murió anegado en el mar. Pero usted ve, ahí dice, claramente, Faraón vino a este mundo con el propósito de Dios ponerlo como un ejemplo de que quien toca el corazón y lo endurece es Dios. Así que si usted que me está escuchando se la lleva de tipo y de tipa y dice, no, a mí no me convencen esos predicadorcitos de que acepte, ya voy a aceptar, yo no les creo nada. Está bien, no me crean nada a mí porque soy un mentiroso, pero a Dios, como dice el Señor en su palabra, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. No vaya a hacer que venga el destructor y lo destruya. No vaya a ser que cuando estén jugando, como el pueblo se sentó a jugar, aparezca la mano de Dios y lo destruya cuando piensen que tienen paz y seguridad. No, estamos bien. No nos echa ese trompa, no nos echa, porque cuentas en el banco tenemos, ya tenemos la residencia, ya somos ciudadanos. ¿Cómo nos sacan de aquí? Mire, puede ser lo que usted quiera hacer, pero si Dios quiere, ciudadanos o no ciudadanos, nos saca de aquí. ¿Qué? Entonces, por eso le digo, hermano, lo que el Señor dice: maldito el hombre que pone su confianza en la fuerza humana. El que dice, por mis fuerzas prevaleceré. Yo ya aquí ya nadie me mueve. De aquí yo no me voy a ir muerto. Sí, muerto se va a ir si no busca de Dios. Porque el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene la vida de Dios, dice, la ira de Dios está sobre él. El que no tiene al Hijo, la ira de Dios está sobre él. Que levante la mano Faraón, que levante la mano Nabucodonosor, que levante la mano todos esos imperios y reyes que dijeron que podían contra Dios. Que levante, a ver si hay uno que prevaleció. Ni uno. No ha nacido el hombre que va a vencer a Dios.
Así que, ¿por qué no vaya a ser que nos encontremos luchando contra Dios, hermano? ¿Por qué mejor no nos hacemos, hermano, obedientes a Dios, nos humillamos y mejor seguimos en pos de Dios? Dice, Dios mío, me he dado cuenta que mi fuerza un día se va a acabar. Me he dado cuenta que esta masa gris que tengo un día se va a opacar. Me he dado cuenta, Señor, que esas cuentas bancarias un día me las pueden congelar. Me he dado cuenta, Señor, que esta salud que tengo la puedes quebrantar. Entonces, mejor, Señor, mejor es contigo que sin ti. Entonces yo le digo, veamos el ejemplo. Veamos el ejemplo. Porque aquí no es del fuerte, no es del valiente. Aquí depende todo de Dios. Por eso dice, no se alabe el fuerte en su fuerza, ni el valiente en su valentía, ni el sabio en su sabiduría, sino el que tuviera que alabarse en algo, alábese en esto, en conocer y entender que yo soy Jehová. Mire, de eso sintámonos orgullosos, hermano, de que conocemos a Dios. De eso alabémonos. No tengo dinero, pero me siento rico porque conozco a Dios. No soy inteligente, pero me siento agradecido por tener el conocimiento de conocer a Dios. Eso basta. Para Dios, eso basta. Y si Dios es por nosotros, nadie podrá contra nosotros. Amén. Y amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro gran Señor y Salvador, te damos muchas gracias, Padre bueno. Gracias por tu gran amor y misericordia. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias porque no habíamos nacido, no habíamos hecho ni bien ni mal para que tú nos escogieses. Y nos escogiste no por obras de justicia que hubiésemos hecho, porque no las teníamos, porque no habíamos nacido, pero nos salvaste desde antes de la fundación del mundo para hacernos, Señor, tus hijos, que nuestros labios proclamasen tu nombre. Gracias, Padre bueno. Gracias por salvarnos. Gracias, Dios. La cruz del Calvario. Gracias, Dios bueno. Fue clavado Jesús. Y todos mis pecados Y todos mis pecados nos borró en la cruz. borró en la cruz. En la cruz. En la cruz del Calvario. Dígalo, hermano, hermana. Dígalo. Fue clavado Jesús. Este conocimiento, esta verdad solo Dios la puede revelar. Y todos mis pecados los borró en la cruz.